Ahora vamos a presentar al señor Diego Oviedo. Él es partner, bueno, lidera los servicios de seguridad de IBM. Él es o tiene más de 15 años de experiencia en el mercado de tecnología y seguridad de la información. Un aplauso, por favor, para el señor Diego Oviedo. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a la FinTech por la invitación. Súper bueno que hablemos de seguridad. La FinTech no escapan a esto. Al fin y al cabo estamos en la misma plataforma que es Internet. Entonces, lo primero que quiero es lanzar un par de conceptos para que ayude a la presentación. Hay muchos temas que hablar de seguridad, pero hay un par que sí me interesa que se los lleven, ¿no? Y el tema es que estamos lidiando con riesgos. Entonces, cuando uno lidia con riesgos, esto va directamente al punto de seguridad. He tenido yo, por parte de la experiencia, cuando hemos tratado de trabajar con fintechs o organizaciones que me dicen, Diego, yo lo que necesito es que tú me asegures que ya no va a pasar este evento de seguridad. Ahí empieza el primer problema. A mí se me paran los pelos cuando me dicen, asegúrame algo. En riesgos no puedes asegurar las cosas. Lo que puedes hacer es colocar controles y bajar los niveles de riesgo y aumentar la tolerancia para estar mejor preparado. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que seguridad es igual a riesgos, ¿no? Y lo que haces es manejas una tolerancia dentro del riesgo. El tema es cuando tú sales con un nuevo producto por time to market o una aplicación y no incorporas la vertiente de riesgos dentro de esa toma de decisiones. No me estoy refiriendo a riesgo operacional, que les puede sonar muy, digamos, dentro del mundo de la fintech, ¿no? Asegurar la operación, manejar ciertos niveles de riesgo, incluido la parte de disponibilidad. Estoy hablando de ciberriesgo. Y la gran diferencia con ciberriesgo es que ciberriesgo lo que hace es ataca aquellos riesgos o esos elementos de vulnerabilidad que vienen desde la parte externa. Por supuesto que hay internos, pero trata de lidiar con ese entorno en el cual estamos hoy en día afectados y meramente que viene a través de una plataforma que lo usamos todos, que es Internet. Un paralelismo que quisiera hacer aquí es, ¿y por qué es complicado entender la parte de riesgos desde el punto de vista tecnológico? Porque es algo que no puedes palpar. Y los seres humanos, acá tengo una mala noticia, somos reactivos por naturaleza. Aprendemos cuando nos pasa algo o nos pega algo. La proactividad del ser humano no es algo innato. Hay muchos estudios que hablan de esto. Les pongo un ejemplo. Hace un par de semanas, por N razones, tuve que ir al área de emergencia pediátrica de una clínica. Me siento, estaba con mi bebé pequeño. Y vi que en las pizarras de todos los cubículos donde atienden a los pacientes había una foto con los doctores, ¿no? Y la foto lo que decía es, no me molesto si me preguntas si me he lavado las manos. El foco infeccioso, imagínense un doctor trabajando todo el día con pacientes, ¿no? Se convierte en un agente de transmisión. Entonces, imagínense si nosotros encontramos ese tipo de imágenes desde el mundo físico, ¿no? Pegado en una clínica o un hospital que lidia con estos riesgos en el día a día, lo complicado o retador que puede ser trasladarlo al mundo digital, ¿no? No quiero que suene a una excusa, hay formas de tratar esto, pero lo más importante es incorporar esa vertiente de riesgos dentro de la toma de decisiones. Vamos a ver un par de ejemplos que creo que nos van a ayudar. Esto grafica un poco a qué nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Yo siempre lanzo la pregunta aquí y muchos millennials me dicen, no es un emoticon por si acaso, ¿eh? No es una cara feliz. En realidad es una expresión que lo que dice es que la ofensa es mayor a la defensa hoy en día. Y eso es así. La capacidad que tienen los ciberatacantes de poder hacer daño es sumamente alta y esto sobrepasa las capacidades que tenemos del lado de las empresas o los que queremos protegernos. ¿Y esto por qué? Fundamentalmente porque ellos hacen tres cosas. Tienen gente que está bien capacitada, bien financiada, colaboran, y eso es algo que tenemos que empezar a hacer más en el ecosistema, colaborar desde el punto de vista de seguridad, pero tienen una variable bien importante, que es tienen tiempo. Ellos pueden estar dentro de una compañía una vez que la han accedido y pasarse un día, 10 días, 15 días, 2 meses, y sacar la información finalmente que ellos buscan, ¿sí? Y esto es algo que, digamos, lo reconoce y lo plantea así, digamos, en este caso, para el ejemplo, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, pero es una realidad, es lo que nos toca vivir. Bien, les comenté que quería tocar dos temas de los muchos que hay y pienso que van muy de la mano hacia el mundo de la fintech. El primero es en la nube. ¿Qué pasa con la nube? Muchos de ustedes probablemente estén utilizando plataformas en la nube por temas de facilidad, por temas de despliegue de plataforma, pero bien es cierto que hay un punto de seguridad muy importante. Y lo primero que quería compartirles es esta estadística, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de investigación a nivel mundial en el cual
lo que hacemos es, este grupo se divide en dos. Tenemos un grupo que lo que hace es administra la seguridad de los clientes, y al administrar la seguridad de los clientes, perímetro, correlacionadores de eventos, entre otras tecnologías, tienes información de la cantidad de eventos, incidentes y ataques a las cuales es, digamos, sometida una empresa en particular, lo cual te permite sacar cierta información que es bien interesante. Entonces, lo primero aquí es que lo que vemos son, en los últimos 3 años, y esto lanza el estudio, vemos una serie de ataques. La circunferencia es el ataque y digamos, el tamaño y la circunferencia es el impacto del ataque como tal, o la implicancia en la fuga de datos que esto ha tenido. Y lo interesante aquí es, en el año 2017, vemos que hay 2 colores bastante importantes, ¿no? Este de aquí, digamos, lila, morado, y este celeste, ¿no? La parte celeste o azul podemos intuir que es el tema de malware, ¿no? El año pasado estuvimos sumamente atacados por temas como WannaCry, entre otros digamos, ataques que lo que hacían era encriptar la data, pedir rescates, entre otras cosas. Pero lo siguiente que llama la atención es toda esta parte acá que les comentaba en morado, que se ha repetido en otros años, que es mala configuración, ¿sí? Uno cuando analiza una vez que ha sucedido el ataque y uno analiza y dice, bueno, ¿cómo hizo esta gente para realmente entrar a los sistemas? La verdad que algunas veces son técnicas muy creativas, pero lo primero que encuentran es un sistema que no está bien parchado o que no está bien configurado. Y esto, créanme, en la nube sube exponencialmente, y les voy a contar por qué. Los otros 2 datos que quería compartirles es el tiempo promedio de detección de APTs. Esto es cuando un atacante ingresa y se queda dentro de la compañía viviendo, en promedio 200 días. Es altísimo. Y es altísimo, ¿por qué? Porque normalmente la tecnología no está preparada o no se cuenta con la tecnología para detectar el ataque, o el ataque es muy silencioso y lo que hace es aprovecha brechas que ya están dentro de la compañía o viven dentro de la compañía. Y este costo promedio, a mí me gusta poner las fuentes en la parte de abajo, sale de un estudio de Ponemon, de brechas de fuga de información del año 2017, que habla de un costo promedio por registro, ¿no? Diego Oviedo, DNI, dónde vive el registro, que cuesta $141 en promedio. Esto si lo extrapolamos a otras digamos, latitudes puede bajar, probablemente sea, creo yo, la mitad en nuestra geografía, pero lo que se refiere a esto es se fugó el registro. ¿Qué debo invertir yo en base a ese registro que se ha fugado? Tengo que contratar probablemente abogados, contratar un perito informático para que me diga si además de que eso se ha fugado, todavía no tengo a alguien dentro de los servidores que quiera jalar más data o no. Todos los costos asociados relacionados a esa fuga de información. Y si uno lo multiplica por una cantidad de registros promedio, esto crece exponencialmente, ¿sí? Pero este es el mundo al cual nos enfrentamos. Entonces, vamos a explorar un poquito esta parte de acá. ¿Por qué les comento que la parte de nube debería interesarnos bastante a ustedes, sobre todo que usan esas tecnologías, y hacia allá vamos? Si uno hace un zoom, encuentra que aquí vuelven a aparecer todo el tema de errores de configuración, ¿no? Y la verdad que son errores que cuando uno analiza el componente o la variable de ataque que utilizó, en este caso el atacante, valga la redundancia, se encuentra que son cosas que deberían haber sido bien configuradas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿a quién se le escapó o por qué no se configuró adecuadamente? Y lo primero que encontramos es que dentro de esa mala configuración, el 70% de esas malas configuraciones obedecen, al 70% de registros comprometidos provienen de esa mala configuración. Una mala configuración ya sea en la nube, ¿no? en el almacenamiento de la nube, en el almacenamiento de la base de datos, o las configuraciones que tengo para comunicarme o hacer backups, ¿no? Donde vemos registros comprometidos, el número de incidentes y la cantidad de data que se puede haber fugado producto de esa mala configuración. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque hemos pasado de un mundo que es on-premise, donde uno tiene una serie de capas, donde yo me preocupo por la seguridad, desde la seguridad física de quien entra al data center, hasta la seguridad del endpoint. Cuando yo me muevo hacia un mundo en la nube, esto cambia ligeramente, ¿sí? Tengo un proveedor de servicio, el cual me va a dar ciertas capas y digamos aquí quiero hacer la acotación que este modelo cambia si es que uno quiere infraestructura, si quiere plataforma o si quiere servicio, ¿sí? Pero la idea es que veamos que se produce una suerte de responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque lo que yo antes tenía aquí en un servicio on-premise se va al otro lado, pero no solamente se va la infraestructura, se van los procesos y con los procesos se van los riesgos también. Entonces, ese proveedor al otro lado tiene que empezar a asumir ciertas consideraciones referidas a seguridad. Y lo que tenemos el resto de capas es igualmente una responsabilidad compartida, ¿no? La línea que ustedes ven aquí es aquella responsabilidad que si no queda clara entre la empresa que contrata el servicio de nube y en este caso el cliente,
puede generar brechas, como los escenarios que les comentaba hace un momento de esa mala configuración a nivel de base de datos o incluso de respaldos de información. Tengo un par de historias para compartirles que, aunque suenen, digamos, un poco ciencia ficción, han pasado. El cliente contrata los servicios en la nube y toda la parte de aquí está contratada y de repente la parte de la base de datos dice, ok, yo necesito respaldos de información, en la nube están los servicios, yo respaldo la información sin ningún problema. Obviamente el cliente es quien tiene que decir qué respalda y qué no. Entonces, así viene el primer problema, es cómo yo hago esa configuración. Pero más allá de respaldar, una vez que estuvimos analizando este caso y el cliente nos pidió ayuda para poder recuperar esa información, le preguntamos, ¿alguna vez restauraste esa información en los 2 años que tenías en el servicio? No, la verdad que no. Simplemente fue un proceso de respaldo, donde la copia inicial del respaldo, la fuente, no estaba presente, o en todo caso no estaba definida dentro del servicio. Entonces, imagínense lo que son 2 años de respaldo de información donde nunca hiciste una prueba de restauración. Puede sonar obvio, pero el control no termina hasta que tú lo has probado. Y ese es un punto en el cual dentro de la contratación de servicios estaba gris, ¿no? Yo creía que tú lo hacías, no, pero luego entendí que lo hacía yo y ahí hubo un entrampamiento. Entonces, mi consejo es que esto de aquí esté bien definido cuando ustedes van hacia la nube, ¿sí? ¿Qué pueden usar? Esto es una gráfica muy parecida, les muestra igualmente, dependiendo para el servicio que ustedes consumen, dónde es que se produce ese gap o esa brecha de seguridad o dónde podría presentarse la misma. Y esto obviamente se mueve conforme, hago yo contratación o voy contratando y consigo un servicio mucho más complejo, ¿no? Donde el proveedor ya me da toda esta parte de la infraestructura, el data center y el middleware y yo me preocupo solamente de la aplicación o los procesos, ¿sí? ¿Qué puedo usar para poder protegerme desde este punto de vista? Hay una serie de principios en seguridad, mi intención no es repasarlos uno a uno, pero básicamente esto ya está definido por el Cloud Security Alliance, ¿no? Que es, digamos, este consorcio de varias empresas sin fines de lucro que lo que han hecho es crear una serie de cuerpos o documentos de seguridad para mantener o tener una nube mejor, de manera más segura, ¿no? O por lo menos cuando yo voy hacia los entornos de nube, saber cuáles son esos controles que yo debería verificar. Desde temas que van de confianza, controles, riesgo, visibilidad, cumplimiento y alineamiento, ¿sí? Entonces, esta evaluación tiene que estar incorporada dentro de la postura de riesgo de la fintech para que al momento de mover estas cargas o utilizar los servicios sepamos qué nos corresponde a nosotros y qué le corresponde al proveedor. El segundo tema que quería comentarles es seguridad en aplicaciones. Y es por mucho uno de los puntos en los cuales los atacantes aprovechan de primera mano para poder hacer daño. ¿Por qué? Porque básicamente mi cara de presentación en el mundo o en la plataforma de internet es mi sitio web, ¿no? Mi sitio web o la app. Entonces el atacante lo único que tiene que hacer es tratar de acceder a la página o ver realmente si es que hay un servicio que no está bien configurado o realmente si la aplicación está expuesta. Y créanme que la cantidad de aplicaciones que no tienen una buena práctica de desarrollo seguro es enorme. Y esto básicamente sucede porque yo tengo fechas comprometidas, porque el Product Owner me pide ciertas cosas o porque no usé el lenguaje adecuado para comunicarle al Product Owner o no tenía una persona de riesgos o de seguridad que le diga, ojo, si tú sales así estás expuesto a estos riesgos, pero por lo menos se lo dije. El problema es cuando no se lo digo y simplemente me dicen, eso lo vemos después o seguridad lo vemos después. Lo cual puede ser una buena idea, pero tengo que decirle cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto, ¿sí? ¿Qué les puedo compartir aquí? Acercarme un poquito más. El porcentaje más alto, esto es otro estudio, dice que la brecha de seguridad se produce siempre en la capa de aplicación, es el porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque es lo que está más visible, porque probablemente no haya tenido buenas prácticas de seguridad y efectivamente lo que va a hacer el atacante naturalmente es probar esa capa. Hace 2 semanas estábamos con un cliente y nos dijo, ok, vamos a hacer una prueba para revisar la aplicación no ha tenido buenas prácticas de programación a lo largo del desarrollo o creemos que hemos incluido algunas pero no nos sentimos seguros, quisiéramos que venga un tercero a probar la capa de seguridad. Y lo primero que hizo es, antes de coger la aplicación transaccional, nos dijo, te voy a dar el sitio web informativo. Un poco para probar si puedes hacer algo, porque es un sitio informativo, solamente hay información en, digamos, formularios HTML o una página informativa, como les decía, y hay un par de formularios, ¿no? Para dejar alguna duda o consulta y aprietas un botón.
Bueno, ¿qué creen que pasaba con ese formulario al momento de apretar el botón? Te permitía, no validaba los datos de entrada. Entonces, si no validas los datos de entrada, yo puedo colocar una cadena malformada en ese formulario y decirle, tráeme toda la base de datos. Y eso fue lo que hicimos. Trajimos toda la base de datos, logramos romper el algoritmo nos trajimos la base de datos, en esa base de datos estaba el usuario del motor de la base de datos y ese usuario del motor de datos estaba encriptado. Buena práctica de seguridad, pero estaba encriptado por un algoritmo débil. Ustedes suben esa llave a cualquier servicio de internet y la van a tener desencriptada en 4 o 5 horas. Y ya teníamos la llave y dijimos, ok, tenemos la base de datos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Llegamos al servidor. Teníamos el usuario que era administrador del motor de base de datos y consecuentemente administraba también el servidor. Dijimos, ok, veamos si es que realmente ese usuario tiene permiso del sistema operativo. Tenía permiso del sistema operativo. Listo. Instalemos un programa para, de alguna manera, de manera remota, tener control de ese servidor y pedirle que haga cosas por mí. Instalamos el programa y lo siguiente que hicimos fue una prueba tan sencilla como decirle, bueno, este servidor está dando la cara a Internet, no debería poder ver la red interna. ¿Qué creen que pasó? Solamente hicimos un ping para ver si respondía un servidor en la red interna y empezaron a responder los servidores. Entonces, con el ejemplo, lo que quiero decirles es una mala praxis de programación combinado con una contraseña que no era tan robusta, combinado con una mala segmentación de red, hace que tu riesgo se vea incrementado y al final estás comprometiendo toda la infraestructura crítica de la compañía. ¿Sí? Entonces, por eso es que este punto de aquí, el tema de aplicaciones es bien importante como primera capa, pero no hay que olvidarnos del resto, es igualmente importante, ¿no? Y vuelvo al mensaje inicial donde muchas veces nos dicen, yo quiero que tú me asegures las cosas, seguridad es riesgos. Lo que puedes hacer es bajar el riesgo de exposición para que se entienda mejor dónde están los mismos y poder tomar acción al respecto. Bien, entonces cuando entramos al mundo aplicativo, lo primero que nos comentan es, mira, ¿sabes qué? No tengo las herramientas, no tengo los métodos y muchas veces, por tratar de interpretar lo que dice aquí, es no me hacen caso o no tengo digamos, la entrada para decirles puede haber un problema. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y lo primero quiero contarles el riesgo que nos llevamos cuando uno empieza a asumir riesgos sin tener en consideración el impacto que yo podría tener desde un punto de vista en la aplicación de la seguridad. Este es un estudio que hemos hecho también, nosotros, digamos, dentro de todas las unidades hay una casa de desarrollo de software, ¿no? Entonces, lo que nos trata de decir este gráfico es que el error que tú encuentras en productivo te va a costar 100 veces más corregirlo que si lo haces en la fase de diseño, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, buenísimo, Diego, sí, hay que colocarlo en la parte de diseño, pero muchas veces tengo el reto de los tiempos, lo que me pide el product owner o de la aplicación. Y la verdad que hablar en el idioma de seguridad es una barrera difícil de romper. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué podemos hacer para ese lenguaje llevarlo a un mundo más del product owner o del dueño de la aplicación para poder convencer y que se incorporen estos temas o por lo menos hablar de riesgo para que lo tomen en consideración, ¿sí? Pero lo importante aquí es hay que hacerse cargo del problema acá, en la parte de diseño, o por lo menos levantar la mano, ¿sí? Para que se tome conciencia. Y si esto lo graficamos, básicamente si tú tienes un desarrollo en el cual los temas de seguridad los dejas para el final o para el testeo, las vas a encontrar probablemente por un equipo de especialistas de seguridad en fases de pruebas o en producción y tienes que retornar para corregir a diseño y se incrementan tus tiempos. Si aplicas realmente lo que es, digamos, los protocolos de seguridad o esas buenas prácticas de seguridad o las informas en la fase de diseño, probablemente tengas mejor suerte y no generes este pico al momento que sales en productivo o estés en la fase de testeo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Principales recomendaciones. Ya existen formatos, ya existen buenas prácticas. Una de las cosas que yo recomiendo es que vean OWASP. OWASP es una institución sin fines de lucro y lo que hacen es sacan su ranking de riesgos en aplicaciones casi todos los años, ¿no? Estos son los 10 principales. Mi intención no es entrar a detalle, pero sí comentarles que el ejemplo que les decía hace un momento era una inyección, ¿no? Es un formulario que no valida bien los parámetros, aprovecho que no valida, inyecto código y ese código me abre ciertas puertas y de ahí lo que necesito es, ¿se acuerdan lo que les mencionaba al inicio? Tiempo. Tengo tiempo, a diferencia digamos, del lado de la gente que puede estar en seguridad, ¿no? Y simplemente es cuestión de tiempo poder romper o vulnerar la aplicación en este caso. Bien, ¿cómo traduzco esto? Porque si yo voy al negocio, voy al dueño de la aplicación y le hablo en este lenguaje, probablemente me diga, no te entiendo, o no sé qué me quieres decir. Y aquí es donde entramos con
los temas de las historias de usuario, ¿sí? Esto funciona tanto para desarrollo tradicional, waterfall, agile, la metodología que ustedes quieran usar. Pero lo importante es que dentro de la historia del usuario, ¿sí?, coloquemos el contenido de seguridad. Y hay varias metodologías para hacer esto, ¿sí? Yo personalmente he usado esta de acá. El mismo WASP tiene una metodología que se llama cornucopia, ¿sí? Y en pocas palabras, ¿qué es lo que hace cornucopia? Cornucopia lo que te dice es, vamos a usar un juego de cartas, ¿sí? Este es digamos, una baraja de cartas de colores en la cual lo que voy a hacer es voy a colocar ciertos elementos de seguridad que deberían estar presentes en el desarrollo de toda aplicación. Acá creo que sí, acá tengo una imagen. Entonces, en este caso la de criptografía, ¿no?, que puede ser un poquito más técnico, aquí explico a través del juego de cartas por qué es importante considerar el tema de criptografía cuando uno hace la aplicación, y lo que tengo es una referencia ya a la parte técnica, ¿sí?, de cómo colocar esto. Pero el lenguaje con el cual voy al negocio y quien finalmente toma la decisión del go o no go y sabe del riesgo, entiende este lenguaje, o por lo menos es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, metodología interesante, funciona, y como estas hay varias. Lecciones aprendidas. Digamos, de las muchas cosas que hemos visto producto, yo trato o me dedico en el día a día de tratar de tener un poco más protegidas a las compañías. Y uno va a aprender una serie de lecciones en cosas que funcionan y cosas que no. Lo que puedo recomendarles desde mi humilde punto de vista es que lo primero es que tienen que hacer un análisis de ciberriesgos, ¿no? O sea, ¿dónde están las amenazas, ¿no? Si yo saco la aplicación y la saco sin seguridad, ¿realmente a qué me expongo, ¿no? Y ahí podemos usar tanto la metodología que les comentaba hace un momento. Cultura de seguridad. Lo mencionaba hace un momento con el ejemplo de la clínica y el área de emergencias pediátricas, ¿no? Imagínense si esto no lo hacemos dentro de la compañía y no empezamos a hablar de esta cultura de seguridad. Entonces es importante que haya un actor no solo de seguridad, sino de riesgos, preocupándose porque ese mensaje sea común al lenguaje dentro de la fintech o del ecosistema y que se tenga en consideración. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Este es un tema del día a día. Seleccione bien la plataforma adecuada. Con este punto me refiero al ejemplo que les daba en la nube, ¿no? Marquemos bien qué es responsabilidad mía y qué es responsabilidad del proveedor, y cuál es esa línea que nos divide, y realmente a qué me comprometo yo con controles y qué debería exigirles yo a ellos a través de acuerdos de niveles de servicio o pruebas entre sí. Cualquier nube que ustedes elijan, la que sea, y preguntan, ¿usted tiene por seguridad? ¿Qué creen que les va a decir la nube? Sí, tenemos seguridad. Y eso es una respuesta verdadera. ¿Por qué? Porque lo que hacen es están protegiendo las capas de seguridad, las primeras que les mostraban en primer color. Y eso está bien, se hacen cargo de esa infraestructura, o si ustedes van hacia plataforma o hacia servicios, sube la cantidad de, digamos, cajas o dominios que yo me preocupo por seguridad. Pero no es toda la seguridad que yo necesito. Entonces tengo que colocar ciertos niveles de seguridad encima de los servicios de la nube que me da el proveedor, ¿sí? El correo es una llave primaria. Esto también es lección aprendida súper importante. Uno contrata los servicios en la nube u otro tipo de servicios y nos dicen, deme su correo para gestionarlo a través del mismo. Lo que va a hacer el atacante es ir detrás de este correo, porque sabe que detrás de este correo están las llaves para administrar los servicios. Protejan ese correo, colóquenle ciertas llaves, autentíquense, porque ha pasado más de una vez que el atacante lo que ha hecho es a través de técnicas de phishing o engaño al usuario logra conseguir esta información. El sitio web es la puerta de entrada, como les decía hace un momento, ¿sí? Entonces ese sitio web debería, digamos, si yo asumo los riesgos y entiendo que un formulario con mala práctica de seguridad puede traerme riesgos y no pongo el control adelante, tendré que poner el control atrás en la parte de monitoreo, ¿sí? Y cada cosa tiene su oportunidad, su beneficio o su desventaja, ¿sí? Pero es importante que se entienda que por aquí muchas veces van a venir los ataques. Desarrollo seguro, que ya lo hablábamos, incorporarlo sobre todo en la primera fase de diseño a través de algunas metodologías que les compartía que van a hacer mucho más sencilla esa comunicación con el dueño del producto, por lo menos entender un poco mejor a qué nos referimos con los temas de seguridad porque son importantes. Control de la red interna. Esos servidores que están expuestos a Internet o en la nube no deberían conversar de manera natural con la red interna, no deberían tener una separación o una red segura. Y un plan en caso de ciberataque o si las cosas salen mal. ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy, y voy a la primera gráfica donde les explicaba que la ofensa, el ataque, es mayor a la defensa.
La probabilidad de que me ataquen es bastante alta y de que salga herido también. Pero lo que debería pensar es, si la probabilidad es bastante alta y yo tengo un servidor donde tengo mi data, ya debería estar pensando en un plan el cual me permita primero tener la data backupeada, ¿no? Y no nos olvidemos que eso hay que someterlo a procesos de restauración cada cierto tiempo. Pero si nos ponemos a pensar, hay muchas empresas que lo que dicen hoy día es, dado que ese escenario es inminente, yo lo que necesito es que la persona que está sentada en su puesto de trabajo, si le llega un virus o un ataque tipo WannaCry o ransomware y la computadora queda inhabilitada, yo lo que necesito es rápidamente formatear esa máquina y levantar nuevamente el sistema operativo y aplicaciones y todo lo demás para que esa persona vuelva a estar empleable o utilizable. Eso me lleva a pensar en estrategias de respaldo y recuperación, ¿sí? Entonces es muy importante que eso se defina independientemente del camino de seguridad que uno elija seguir, porque es lo que me puede salvar de una catástrofe mayor, ¿sí? Entonces no solamente respaldemos, sino también hagamos los procesos de restauración. Y los planes, la verdad que en papel son súper buenos con PowerPoint, pero hay que probarlos. Hay que probarlos. O sea, es importante someternos a ese mundo o ese escenario de qué pasa si realmente me atacan, se cayó el servidor, listo, ¿dónde está la copia? ¿Quién la tiene? ¿Cuánto me demoro? ¿Cuánto levanto los servicios? ¿Qué dice el proveedor de la nube? Entre otras cosas, pero es importantísimo hacer ese escenario, ¿sí? Y finalmente, una reflexión final. Yo no puedo proteger lo que no conozco. Voy a ser un poquito más explícito. Si a mí me dicen, Diego, tú te vas a encargar de la seguridad de esta sala. Lo primero que preguntaría es, aparte de proteger la vida de todos ustedes, ¿qué es lo más importante acá? ¿Cuál es ese activo? ¿Cuál es esa joya de la corona? ¿Qué te interesa proteger? Me interesa proteger la computadora que está acá. Listo. Entonces, esa computadora hay que colocarle una serie de controles activos, o al activo hay que colocarle una serie de controles para bajarle el riesgo. Pero si no puedo contestar esta pregunta, la verdad que es un poco complicado saber qué es lo que tengo que proteger. Lo primero es cuestionarme o lanzar la pregunta de todo ese parque, por ejemplo, de servidores que tengo de aplicaciones. ¿Dónde reside esa data que me da la ventaja competitiva? O si esa data es comprometida, ¿cuál va a ser el problema? ¿Sí? Y a lo que me refiero con esto es, identifique los activos críticos y protéjalos. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Sí, muy buena pregunta. Me preguntaba el caballero cómo caen las lecciones aprendidas si es que lo que yo tengo es un equipo de respuesta ante incidentes, ¿cierto? Entonces, ese equipo de respuesta ante incidentes tiene que ver con el último punto que les comentaba, ¿no? De ese plan contra un ciberataque. O sea, ese equipo de respuesta ante incidentes lo que debería hacer es probar o someterse a esos escenarios de prueba, ¿no? Tomándolos en consideración. Pero para que eso suceda, lo primero que debe suceder es que has creado conciencia, ¿no? Ya sea en los dueños de la aplicación o en otras aristas, considerando que el tema de seguridad es importante y que debes atacarlo, así como atacas otras aristas de riesgo, ¿no? Para que ese equipo pueda responder a tiempo ante el ataque, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Yo trabajo en una entidad financiera en España y allí tenemos, por ejemplo, una política que llamamos de Red Team, un equipo que se dedica a atacar día a día a la organización. De hecho, ni siquiera tenemos control de qué es lo que hacen. Cuando normalmente identificamos algo, tienen una carta blanca y nos enseñan cómo han conseguido entrar. ¿Qué importancia o qué rol crees que juegan las políticas de detección activa de este tipo de problemas en una organización? Es importantísimo y es el siguiente paso cuando has logrado establecer, digamos, una estructura en la cual te aseguras por lo menos de ir con el mensaje de riesgos dentro del ciclo de desarrollo de los productos o de las aplicaciones, ¿no? Lo siguiente que viene es, deberías tener un equipo que por temas de independencia no sea el mismo que coloca los controles de seguridad, un Red Team, que lo que hace se dedica justamente a tratar de challengear o tratar de vulnerar la aplicación. Trata de imitar el comportamiento del atacante para aprender, ¿no? Y de alguna manera estar mejor protegido. Entonces, definitivamente es parte de esa respuesta proactiva. Estamos siendo proactivos, ¿no? En vez de esperar a que llegue el ataque. Sí, definitivamente es el camino. Buenos días. Una pregunta. Todos los ejemplos que nos has dado es mucho exactamente para grandes empresas, para bancos, cómo tienen que reaccionar ante estos ataques. ¿Qué nos puede decir para las fintechs, para las startups? O sea, que son estructuras más pequeñas, que el equipo de tecnología muchas veces son 2, 3 personas. ¿Cómo prepararse y también tener presupuesto? Porque eso también significa bastante gasto. Buenísima la pregunta. Las lecciones aprendidas, de hecho, también aplican a las fintech, ¿no? En el sentido de que yo puedo tener poco presupuesto, pero igual estoy con un servicio en la nube probablemente. Entonces, ese servicio en la nube, recordando la primera parte, es qué está dentro de mi potestad exigir a la nube y qué no, para estar preparado ante un posible ataque.
Lo segundo, desde el punto de vista de las aplicaciones, igual no escapa esto a que tú tengas buenas prácticas de desarrollo seguro, ¿no? Yo sé que hay mucha presión por el tema de desarrollo y de salir a tiempo, ¿no? Pero lo importante es que incorpores dentro del mensaje de la fintech el tema de riesgos, ¿no? Y saber a qué me expongo si salgo sin esos controles que son importantes. Entonces, y mi tercer consejo, que sí es más tecnológico, es, dado que el escenario es, el ataque es bastante inminente, respalden la información. En el medio que sea, pero respáldenla. Y tan importante como respaldarla es ver si la información respaldada puedo restaurarla, ¿sí? Y ahí sí tenemos una gran variedad de mecanismos, digamos, o de opciones, ¿no? Pero esos serían mis tres principales consejos. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Un fuerte aplauso, por favor, para Diego. Gracias.